Mi nombre es Óscar Javier Rojas Quintero. Soy abogado, pero esta noche no quiero hablarles únicamente como abogado. Quiero hablarles como alguien que durante años ha visto empresas enfrentar problemas que pudieron evitarse con prevención y organización. Me dedico principalmente al acompañamiento jurídico de empresas y organizaciones, especialmente en temas relacionados con riesgos empresariales, asuntos tributarios, regulatorios y del sector salud. Y a lo largo de mi ejercicio profesional he tenido la oportunidad de trabajar con empresarios y organizaciones que enfrentan desafíos muy similares. Empresas que venden, crecen y trabajan todos los días por salir adelante, pero que muchas veces no identifican oportunamente ciertos riesgos que pueden generar costos importantes en el futuro. Y precisamente esa experiencia me llevó a desarrollar este webinar, porque con frecuencia cuando se habla de temas tributarios, la conversación gira alrededor de declaraciones, impuestos o sanciones. Sin embargo, detrás de una contingencia tributaria normalmente existe algo más profundo. Decisiones que no se analizaron a tiempo, procesos que no se documentaron adecuadamente o riesgos que simplemente pasaron desapercibidos. Por eso el propósito de esta charla no es hablar de normas complejas ni convertirnos en especialistas tributarios durante este espacio. El propósito es mucho más práctico. Reflexionar sobre algunas situaciones que se vienen presentando con frecuencia en las organizaciones y que pueden generar costos económicos, operativos y estratégicos para las empresas. Mi objetivo es que al finalizar este espacio, cada uno de ustedes pueda hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Mi empresa realmente está identificando sus riesgos oportunamente? Si logramos generar esa reflexión, considero que este webinar habrá cumplido su propósito. He preparado los siguientes temas para esta charla. Número 1, una introducción al tema. 2, por qué los problemas tributarios se acumulan silenciosamente. 3, errores frecuentes. 4, consecuencias reales. 5, prevención tributaria estratégica. Y por último, analizaremos o dejaremos algunas conclusiones. Quiero comenzar con una escena que quizás muchos empresarios conocen, aunque pocos la dicen en voz alta. Una empresa vende más que el año pasado, tiene más clientes, mueve más inventario, le ingresa más dinero y el dueño siente que el negocio está creciendo. Pero al mismo tiempo, cada mes hay menos caja, cada declaración genera más dudas y cada cierre contable trae una sorpresa. Y un día descubre algo incómodo, que su empresa no estaba creciendo, se estaba desordenando. Durante muchos años, empresarios vieron los impuestos como una tarea externa, como algo que únicamente revisa el contador o algo que se presenta cuando llega la fecha de la declaración o algo que se resuelve cuando aparece alguna obligación. Pero hoy el entorno empresarial es diferente. Las operaciones dejan rastro, las facturas dejan rastro, los pagos dejan rastro y los terceros reportan esa información. Y eso significa que el riesgo tributario no está escondido en una carpeta, está presente en la forma como la empresa vende, como la empresa compra, cómo factura, cómo soporta y cómo toma sus decisiones. Por eso la pregunta ya no es solamente cuánto debo pagar de impuestos. La pregunta estratégica es, ¿qué tan expuesto está mi negocio por la forma en que está operando? Y aquí aparece una diferencia muy importante. Una cosa es cumplir y otra muy distinta es estar protegido. Hoy no vamos a hablar de impuestos como una obligación fría. Vamos a hablar de algo mucho más importante para cualquier empresario. Los riesgos tributarios silenciosos que pueden debilitar una empresa antes de que el empresario se dé cuenta. Cuando escuchamos la palabra contingencia tributaria, muchas personas imaginan inmediatamente una sanción, un requerimiento o una visita de la DIAN. Pero normalmente los problemas tributarios no empiezan así, empiezan mucho antes. Empiezan con pequeños errores cotidianos que parecen inofensivos. No pedir una factura, recibir pagos de la empresa en una cuenta personal, no conservar soportes, presentar información sin verificarla o dejar algunas obligaciones para después. Ninguna de esas situaciones parece grave cuando está ocurriendo. Por eso es que son tan peligrosas, porque el empresario sigue vendiendo,
sigue comprando, sigue pagando nómina, atendiendo clientes y resolviendo problemas del día a día. Mientras tanto, los riesgos se acumulan silenciosamente. Y cuando finalmente aparecen, normalmente ya vienen acompañados de costos, intereses, sanciones o correcciones. ¿Por qué sucede esto? Principalmente por 5 razones. Primero, el empresario se concentra únicamente en vender. Y pues eso es natural, ¿sí? Pero mientras el negocio crece, los soportes, los controles y las obligaciones también deben crecer. Segundo, se normalizan pequeños incumplimientos. Entonces, frases como, después lo organizamos, eso lo mira el contador, no pasa nada, suelen convertirse en contingencias futuras. Tercero, el riesgo no siempre se ve de inmediato. La ausencia de un problema hoy no significa que el riesgo no exista. Muchas veces simplemente aún no se ha manifestado. Cuarto, el sistema exige soporte. No basta con que una operación haya ocurrido, debe poder demostrarse. Y quinto, que la prevención suele posponerse. Y cuando finalmente llega el problema, la corrección suele ser mucho más costosa. Por eso yo quiero que recuerden esta idea. Los riesgos tributarios rara vez hacen ruido al principio. Por eso son tan peligrosos. Pensemos en un vehículo. Que el carro esté andando no significa que esté mecánicamente bien. Puede encender, avanzar y llevarnos a nuestro trabajo. Pero si nunca revisamos los frenos, ni el aceite, ni las llantas o el motor, el problema no aparece cuando empieza, aparece cuando ya no se puede seguir. Y con los impuestos pasa algo muy parecido. Yo quiero que recuerden esta frase. La contingencia tributaria no nace cuando llega la autoridad, nace mucho antes. Nace cuando el negocio opera sin control, sin soporte o sin una coherencia práctica. Una contingencia aparece cuando existe una diferencia entre lo que la empresa hace, lo que la empresa soporta, lo que contabiliza y finalmente lo de que declara. Y lo más importante, lo que puede demostrar. Pensemos en algunos ejemplos sencillos. Compras sin soportes válidos, ingresos recibidos en cuentas personales, facturación inconsistente, costos que no pueden justificarse, información que no coincide entre diferentes registros. Muchas veces, el empresario no ve estas situaciones como riesgos jurídicos, las ve simplemente como asuntos administrativos. Desde una perspectiva tributaria, puede convertirse en problemas importantes. Por eso me gusta resumirlo en una fórmula muy sencilla. Operación real más soporte deficiente más declaración inconsistente igual a contingencia tributaria. Y aquí está el punto central. En materia tributaria no basta con decir que una operación ocurrió, hay que demostrarla. Por eso la prevención no es un lujo, es una herramienta de protección empresarial, porque la autoridad no crea la contingencia, la descubre. Y si hay un lugar donde esos riesgos empiezan a construirse, pues es precisamente en el primer error que vamos a ver. Crecer sin revisar lo que ese crecimiento exige. Y quiero comenzar con una idea que parece un poco incómoda. Vender más no siempre significa estar mejor. Crecer es positivo, por supuesto. Tener más clientes es positivo. Abrir nuevos mercados sí que es positivo. Pero crecer sin el impacto tributario puede convertirse en una fuente de riesgo. Y esto ocurre con frecuencia. El negocio empieza pequeño, pocos clientes, pocas facturas, pocos movimientos y todo parece fácil de controlar. Pero luego llegan más ventas, llegan pagos electrónicos, más proveedores, más empleados, más obligaciones y más información. Y el negocio pequeño se nos creció. El negocio cambia. Lo que muchas veces no cambia la forma de administrarlo y ahí es donde aparece el problema. Porque una empresa que vende más, pero no mejora sus controles, empieza a construir una contingencia tributaria. No porque quiera incumplir, ni más faltaba, sino porque su crecimiento avanza más rápido que su organización. Pensemos en un ejemplo muy sencillo.
Un comerciante aumenta significativamente sus ventas, recibe pagos por transferencia, por datáfono, Nequi y en efectivo. Compra más mercancía o contrata más personal de apoyo. Empieza a venderle a otras empresas. Comercialmente parece una gran noticia. Pero si no controla adecuadamente sus soportes, su facturación, sus declaraciones y sus movimientos financieros, ese crecimiento puede convertirse en una fuente de presión. Porque no todo el dinero que entra es utilidad. Parte corresponde, por supuesto, a impuestos, otra parte puede corresponder a proveedores, parte que corresponde a obligaciones futuras, y ahí surge una reflexión importante. Crecer sin control no es crecimiento sólido, es expansión con riesgo. Por eso, cuando aumentan las ventas, también debe aumentar el control. Cuando aumentan los clientes, debe mejorar la facturación. Cuando aumenta la operación, deben fortalecerse los soportes. Porque el verdadero crecimiento empresarial no consiste únicamente en vender más, consiste en crecer de forma ordenada y sostenible. Pero miren, muchos negocios en Colombia, especialmente microempresas y comerciantes, personas naturales, operan con muy baja capacidad administrativa. Entonces, eso significa que el riesgo no está solo en grandes estructuras empresariales, también está en la tienda del barrio, o en el restaurante, o en una ferretería, o en un taller, o en un profesional independiente, o la empresa familiar que crece sin ordenar sus obligaciones fiscales. Y cuando el crecimiento no se mide, aparece una confusión muy peligrosa. El segundo error que quiero señalar es uno de los más frecuentes que observo en empresarios y pequeños negocios, y es confundir flujo de caja con utilidad. Muchas personas miran su cuenta bancaria y concluyen, si hay dinero, el negocio va bien. Pero la realidad es muy compleja, porque el dinero que entra a la caja no siempre es utilidad. Dentro de esos recursos puede existir impuestos, nómina, proveedores, arriendos, obligaciones futuras. Y por eso una empresa puede tener muchísimo movimiento y al mismo tiempo una situación financiera frágil. Entonces el problema aparece cuando el empresario toma decisiones basándose únicamente en el saldo de la cuenta. Retira dinero, invierte, gasta y deja para después las obligaciones que todavía no han vencido. Entonces llega la fecha de declarar y descubre que parte de los recursos que utilizó debían destinarse al cumplimiento tributario. Y ahí comienzan los retrasos, comienzan las correcciones, los préstamos, las tarjetas de crédito y la presión financiera. Por eso quiero dejar una idea muy clara hoy. No todo el dinero que entra al negocio le pertenece realmente al negocio. Antes de gastar, de invertir o de retirar recursos, es importante que el empresario se haga una pregunta muy sencilla. ¿Esto es utilidad o simplemente dinero que está pasando por la empresa? Esa pregunta puede evitar muchos problemas a futuro, porque una empresa saludable no se mide únicamente por cuánto dinero entra, se mide por cuánto queda después de cumplir correctamente todas sus obligaciones. Pero incluso si el empresario empieza a mirar mejor su caja, hay otro punto donde el riesgo se construye todos los días y es la manera como documenta sus operaciones. El tercer error es pensar que la factura es solo un requisito. Y muchas empresas consideran que la factura es simplemente un documento administrativo, algo que se emite porque la norma lo exige. Pero en realidad una factura es muchísimo más que eso. Una factura es evidencia, es soporte, es una herramienta de defensa tributaria. Una factura conecta la operación, el pago, el cliente y la realidad económica del negocio. Por eso facturar mal o soportar mal una operación puede convertirse en una contingencia tributaria. El problema normalmente no aparece cuando la operación ocurre, aparece después.
cuando hay que declarar, cuando hay que responder un requerimiento o cuando alguien pregunta, ¿cómo demostramos esta operación? Y ahí está el punto central. En materia tributaria no basta con que algo haya ocurrido, también debe poder demostrarse. Pensemos, por ejemplo, en un profesional independiente. Presta servicios, recibe pagos, compra herramientas, realiza gastos, pero guarda algunos soportes y pierde otros. Durante meses no ocurre nada. El negocio funciona muy bien. Los clientes siguen llegando. Sin embargo, cuando llega el momento de organizar la información tributaria, aparecen las dificultades. Y no porque la operación no haya existido, sino porque no quedó correctamente soportada. Y en tributario, lo que no puede demostrarse adecuadamente puede ser cuestionado. Por eso, cada operación importante debe dejar una historia documental completa. La factura, el soporte, el comprobante y el registro, porque esos documentos son la memoria jurídica, contable y tributaria del negocio. Y muchas veces representan la diferencia entre una operación defendible y una contingencia costosa. Este es uno de los errores más comunes en pequeñas empresas, comerciantes y profesionales independientes. Mezclar lo personal con lo empresarial. Y puede ocurrir de muchas formas. La empresa paga gastos personales, la cuenta personal recibe ingresos del negocio, la caja del negocio cubre gastos familiares, se utilizan recursos sin distinguir claramente su origen o destino. Y pues yo quiero ser justo con los empresarios. La mayoría no lo hacen por mala fe. Lo hacen porque el negocio comenzó pequeño, porque había que sobrevivir, porque todo salía del mismo bolsillo. Pero llega un momento en lo que ayudó a empezar, comienza a generar problemas. Porque una empresa necesita fronteras, necesita saber qué es un gasto, qué es utilidad, qué es retiro, qué es inversión, qué es una obligación. Y cuando todo se mezcla, el empresario pierde claridad. Y cuando pierde claridad, también pierde claridad tributaria. Pensemos en algo muy sencillo. Si los ingresos del negocio llegan a una cuenta personal, ¿cómo se identifican correctamente? Si la empresa paga gastos familiares, ¿cómo se justifica que esos gastos pertenecen al negocio? Si el empresario retira dinero sin soporte, ¿cómo se determina si fue utilidad, si fue un préstamo o simplemente un retiro de caja? Y ahí es donde aparecen las zonas grises. Y esas zonas grises generan contingencias. Y quiero dejarles esta reflexión. La informalidad que ayuda a empezar puede convertirse en el desorden que impide crecer. Y la recomendación es muy sencilla. Separe la cuenta personal de la cuenta empresarial, porque ordenar no es complicar el negocio, ordenar es protegerlo. Y cuando estas situaciones se acumulan, un crecimiento sin control, una caja confundida, soportes débiles y gastos mezclados, pues normalmente aparece el quinto error. Y este es probablemente uno de los errores más costosos. Reaccionar únicamente cuando el problema ya apareció. Y muchas empresas revisan su situación tributaria únicamente cuando aparece una alerta, cuando llega un requerimiento, cuando hay alguna inconsistencia o cuando llega una notificación. Y ese suele ser el momento más caro para empezar a preocuparse, porque cuando el problema ya llegó, las opciones son menores. Ya no estamos ordenando, ya no estamos previniendo, estamos reaccionando. Y reaccionar casi siempre cuesta más que prevenir. Pensemos en algo muy sencillo. Nadie instala una alarma después de que le entraron a robar. La instala antes. Con la prevención tributaria ocurre exactamente lo mismo. No se trata de vivir con miedo. Se trata de revisar oportunamente. ¿Y qué revisamos? Soportes, declaraciones, facturación, obligaciones pendientes, riesgos potenciales. Porque una empresa no necesita solamente vender, también necesita protegerse y aquí hay algo muy importante.
La mayoría de empresarios no llega tarde por mala fe, es decir, no actúa mal tarde por mala fe. Llega tarde porque estaba ocupado vendiendo, atendiendo a sus clientes, pagando proveedores o resolviendo los problemas del día a día en su empresa. Y la tributación no espera que tengamos tiempo. Por eso la prevención es una herramienta de gestión empresarial. Permite revisar antes, permite corregir antes y algo muy importante, permite decidir antes y llegar con más tranquilidad cuando aparecen todos los controles. Hasta ahora hemos hablado de errores. Ahora quiero hablar de consecuencias, porque una contingencia tributaria no solamente afecta a los impuestos, puede afectar la caja, puede afectar el patrimonio, la operación y algo muy importante, la tranquilidad del empresario. La primera consecuencia afecta a la caja. Cuando aparecen sanciones, intereses o correcciones, ese dinero sale de la empresa y normalmente no estaba presupuestado. Entonces, lo que parecía un pequeño error termina convirtiéndose en una salida inesperada de recursos. Una segunda consecuencia afecta al patrimonio. El empresario trabaja años construyendo su patrimonio, pero cuando los problemas tributarios se acumulan, pueden afectar la capacidad de ahorro, inversión y crecimiento. Y muchas veces no por mala fe, simplemente por falta de orden y prevención. Una tercera consecuencia afecta la operación. Cuando una empresa enfrenta obligaciones tributarias importantes, la presión financiera aumenta, se reducen las opciones y se limita la capacidad de inversión. Y ahí es donde comienzan las decisiones tomadas bajo presión, generando una cuarta consecuencia que afecta a la tranquilidad del empresario. Y este es un costo del que pocas veces se habla. Las contingencias tributarias también generan estrés, llamadas, correos electrónicos, requerimiento, incertidumbre, preocupación por el futuro de la empresa, problemas penales. Miren, yo he conocido empresarios que no estaban agotados por la falta de clientes, estaban agotados por el desorden acumulado. Y cuando un empresario trabaja bajo presión constante, también disminuye su capacidad para tomar buenas decisiones. Por eso yo quiero dejarles una reflexión final. La prevención tributaria no protege únicamente el dinero, también protege la tranquilidad empresarial. Después de todo lo que hemos hablado, surge una pregunta muy natural. ¿Qué puede hacer un empresario para reducir estos riesgos? Y la respuesta es igual de sencilla. Implementar prevención tributaria estratégica. Y quiero aclarar algo. La prevención no significa vivir preocupado por la DIAN, no, ni más ni menos. Tampoco significa asumir que todo está mal. Significa revisar antes de que aparezca la urgencia. Significa ordenar antes de que aparezca la presión. Significa tomar decisiones con información y no con improvisación. Por eso una empresa debería revisar periódicamente aspectos como la facturación, como los soportes, como flujo de caja, como obligaciones tributarias, como riesgos operativos y coherencia entre lo que se hace y lo que se declara. Porque una empresa cambia constantemente. Cambian las ventas, cambian los clientes, los proveedores, las obligaciones y los riesgos también cambian. Por eso la prevención no es un evento, es un proceso. Y aquí aparece algo fundamental, el acompañamiento profesional. El contador cumple una función esencial e importante. Organiza la información, prepara declaraciones, concilia datos, ayuda a que la empresa tenga la información confiable. Pero existen decisiones que también requieren una mirada jurídica y estratégica. Y ahí aparece el abogado tributarista, no para reemplazar al contador, sino para complementarlo. Cuando empresario, contador y abogado trabajan coordinadamente, la empresa toma mejores decisiones y reduce riesgos innecesarios. Porque una empresa sólida no es la que nunca tiene problemas, es la que identifica los riesgos antes de que se conviertan en problemas.
quiero cerrar esta charla con 5 ideas muy concretas. Primera, vender más no significa estar mejor. El crecimiento debe venir acompañado de control, organización y capacidad para responder a las nuevas obligaciones que genera la empresa, porque crecer sin control puede convertirse en una fuente de riesgo. Segunda idea, la caja no es utilidad. No todo el dinero que entra al negocio está disponible para gastar o para retirar. Una parte corresponde a obligaciones futuras que deben administrarse con responsabilidad. Tercera idea, lo que no se soporta bien se vuelve vulnerable. En materia tributaria no basta con que una operación exista. Debe poder demostrarse. Los soportes no son burocracia, no son documentos para tenerlos de adorno. Son una protección empresarial. Una cuarta idea, mezclar lo personal con lo empresarial debilita a la empresa. Una empresa necesita fronteras claras. Separar cuentas, recursos y decisiones permite tener mayor claridad y mayor control y reducción de riesgos. Y por último, quinta idea, prevenir siempre cuesta menos que corregir tarde. Cuando el empresario revisa a tiempo, todavía tiene opciones. Cuando espera que llegue el problema, normalmente las opciones son menores y más costosas. Recuerden, la autoridad no crea la contingencia, la descubre. Quiero terminar con una reflexión final. Una empresa no se protege únicamente vendiendo más. Se protege cuando entiende sus riesgos, cuando soporta adecuadamente sus operaciones, cuando toma decisiones informadas, cuando ordena sus procesos y cuando actúa antes de que aparezca la urgencia. Por eso en materia tributaria llegar temprano casi siempre cuesta menos que llegar tarde. Espero que las reflexiones compartidas hoy les ayuden a construir empresas más sólidas, más organizadas y más preparadas para crecer con tranquilidad. Permítanme hacerles una pregunta sincera. Después de todo lo que vimos hoy, ¿están completamente seguros de que su empresa no tiene ninguno de estos riesgos? ¿O simplemente no los han identificado todavía? Si algo quiero que lleven de esta charla es que la mayoría de las contingencias tributarias no aparecen de un día para otro. Normalmente se construyen lentamente, a través de pequeños errores, de decisiones sin análisis previo o de situaciones que nadie revisó oportunamente. Por eso, más allá de esta conferencia, la pregunta importante es, ¿qué tan expuesta está hoy su empresa ante estos riesgos? Cada organización es diferente, cada actividad económica tiene particularidades y cada empresa enfrenta desafíos distintos. Por esa razón, una revisión preventiva puede ayudar a identificar oportunidades de mejora antes de que aparezcan contingencias que afecten la caja, el patrimonio o la tranquilidad empresarial y personal. ¿Y qué aspectos pueden revisarse? Facturación y soportes, flujo de caja y obligaciones tributarias, riesgos asociados a la operación, contingencias potenciales, procesos y controles internos. Si alguno de ustedes desea conversar sobre la situación particular de su organización, con gusto podremos programar una reunión inicial de orientación. No pretendo que después de esta charla ustedes salgan pensando que tienen un problema tributario. Lo que sí espero es que salgan haciéndose una pregunta. ¿Mi empresa realmente está tan organizada como creo? Si esa pregunta quedó en su cabeza, considero que este espacio cumplió su objetivo. Yo quiero comentarles un caso real, una comercializadora de insumos industriales ubicada acá en el departamento de Boyacá, cuyas ventas anuales eran aproximadamente 2.850 millones de pesos. Tenía 12 empleados, 12 trabajadores, responsable de IVA, obligada a facturación electrónica, y durante aproximadamente como 3 años la empresa registró gastos y costos soportados en documentos que no cumplían todos los requisitos exigidos por la normativa tributaria.
Además, tomó impuestos descontables de IVA sin realizar una validación adecuada de algunos proveedores. Y pues la gerencia asumió que por existir pagos bancarios y contratos, la deducción era procedente. ¿Qué pasó? La DIAN inició un proceso de fiscalización y durante la revisión encontró algunas inconsistencias entre las declaraciones de renta, el IVA, la información exógena y la facturación electrónica. Posterior a esto, expidió un requerimiento especial proponiendo rechazo parcial de costos, rechazo de IVA descontable, mayor impuesto a cargo y sanciones e intereses. La empresa tuvo que asumir aproximadamente 100 millones de pesos entre mayor impuesto determinado, intereses, sanciones y los honorarios de defensa. ¿Cómo pudo haberse prevenido? Antes de la fiscalización, bastaba con realizar un diagnóstico tributario preventivo para identificar costos con soportes deficientes, riesgos en IVA descontable, inconsistencias en información exógena, riesgos derivados de facturación electrónica y posibles contingencias frente a la DIAN. ¿Cuál fue la lección de esto para el empresario? El problema no fue la fiscalización. El problema fue llegar a una fiscalización sin haber identificado previamente los riesgos. Cuando una empresa descubre estos errores durante una visita a la DIAN, normalmente ya es tarde. Por eso existen los diagnósticos jurídicos preventivos tributarios, cuyo objetivo es encontrar los riesgos antes de que la autoridad tributaria lo haga. Muchísimas gracias por su tiempo, su participación y su interés. Ha sido un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Soy Oscar Javier Rojas, abogado y consultor tributario empresarial.